les voy a contar, sobre todo a quienes están de facilitadoras en este espacio, con el propósito de que podamos escuchar las 7 experiencias que tenemos hoy el gusto de compartirles. Vamos a tener en total una intervención de 20 minutos, 15 minutos presentando la propuesta y 5 minutos para atender una, máximo 2 preguntas por parte del público. Yo voy a estar aquí en primera fila, entonces cuando les levante la mano es porque les quedan 5 minutos y levantaré nuevamente mi mano cuando falte el 1 para que puedan hacer el cierre. Les voy a pedir que seamos muy juiciosos con el tiempo de manera tal que podamos escucharlos a todos. Vamos a abrir este espacio con Jimena, que nos trae una experiencia de salud mental de mujeres universitarias, Cristina de Conflicto Armado en Colombia. Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Sí, ¿o quieres que te apoye eso? Está bien. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Como lo mencionaron, yo soy Jimena Ortega Delgado. Estoy en este momento desempeñándome como investigadora principal del proyecto NeuroLab, que ya les daré a conocer un poco del proyecto. Y también estoy como directora de la maestría de gestión educativa y liderazgo de la Universidad Mariana. También es un gusto poder estar con ustedes hoy. Les voy a presentar una parte de este proyecto de investigación que tiene varios objetivos. El primero de ellos tiene un objetivo de caracterizar los procesos neurocognitivos e indicadores de salud mental en mujeres víctimas de conflicto armado y zonas humanas. Este proyecto que les voy a dar a conocer hace parte de la convocatoria Orquídeas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2024, en donde se lanza una convocatoria para apoyar a mujeres doctoras en un proyecto de investigación postdoctoral. En este orden de ideas, pues mi proyecto se presentó y fue financiado por MinCiencias. Contamos con 210 millones de recursos y se lleva a cabo en la ciudad de Pasto, justamente para atender también a esta situación de la dificultad que se presenta por tener la prevalencia de zonas SOMAC y de zonas víctimas del conflicto armado. En este orden de ideas, pues básicamente lo que nosotros hacemos es identificar una situación de riesgo como el conflicto armado en Colombia y cómo esto está ligado a los índices y tasas de salud mental y de afectación, principalmente en jóvenes universitarios, en donde he desarrollado ya una carrera específica de aproximadamente 14 años trabajando en universidades, entonces donde hemos podido mirar cómo este proceso ha sido bastante complejo. Antes de pasar a mostrarles un poco los datos, me gustaría mencionarles que esta investigación va de la mano de mi tesis doctoral. Yo soy doctora en neurociencias cognitivas aplicadas, en donde hice una investigación acerca de los efectos del entrenamiento musical en niños en un colegio. Entonces identificamos varios elementos dentro de la teoría de la mente y de las funciones ejecutivas que nos permitió mirar cómo la parte del arte, pero un poquito más con la base científica de la neurociencia, nos permite posibilitar estos procesos socioemocionales. Así que bien, por acá vamos a trabajar ya con adolescentes y con jóvenes, pero digamos que es una línea de investigación que ya vengo trabajando unos 6 años aproximadamente. Esta primera fase en la que está el proyecto corresponde a una revisión sistemática de literatura previo a hacer nuestro trabajo de campo con las mujeres universitarias, y es una revisión que se hace teniendo en cuenta los datos entre abril de 2020 a abril de 2025. Se utilizaron varias bases de datos nacionales e internacionales con unas palabras claves específicas que nos permiten buscar en general en esta idea de profundizar este tema de investigación, cuáles son aquellos trabajos que se han realizado en torno a la investigación que vinculen la neurociencia, que vinculen variables específicas neurocognitivas, pero también los talleres de neuroarte y salud mental. Entonces, son como 3 elementos específicos que vamos a profundizar. Hay unos criterios de inclusión y de exclusión, dentro de los cuales están los años, y por acá quiero mencionarles que en este primer intento por encontrar información fue bastante interesante mirar que había muy poca literatura. Principalmente quisimos profundizar en las zonas de Nariño,
pero también en la zona Pacífico, en la cual básicamente esta convocatoria de Orquídeas de MinCiencias hace una selección especial de proyectos. El nuestro fue uno de los 20 proyectos a nivel nacional que fueron elegidos entre Cauca, Nariño, Valle y Chocó, y encontramos que hay muy poca documentación de información, específicamente de investigaciones, pero también que contengan ese componente de enfocarnos en la parte desde el género. La convocatoria, como bien lo menciono, tiene también esta perspectiva de disminuir la brecha de género de las mujeres en la ciencia. Por lo tanto, el apoyo que se hace es básicamente en mujeres, y acá empezamos a mirar cómo en realidad no hay muchas investigaciones. De ellos diríamos que 10 de los estudios que se realizaron, se eligieron 90 investigaciones, y de las cuales 26 cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión para ser estudiados a profundidad, y encontramos que solo 10 se centraban únicamente en mujeres. Pero también tenemos un dato muy interesante, y es que 9 tenían una aplicación de la metodología cualitativa, que si bien dentro del área que se enfoca este proyecto, que son las ciencias para la paz, encontramos muchos procesos de investigación cualitativo, también vemos una necesidad imperiosa por tener algunos datos cuantitativos y unas medidas mucho más objetivas de los procesos, sobre todo los de salud mental. Y en ese orden de ideas identificábamos que 4 de ellos disponían de unas características específicas, como aplicar neurotecnologías, ya sea para la evaluación o utilizar una prueba neuropsicológica. En este caso utilizaban Neuropsy, y también que disponían de algunos elementos que tuvieran relación con el desarrollo de algunos talleres en consideración al arte o el uso de terapias estéticas para mejorar el bienestar. En este orden de ideas, unos resultados relevantes que encontramos, algunos de los estudios, si quieren, ahí está también la bibliografía completa, fue encontrar de estas investigaciones que resultaron elegidas para su estudio, que habían, la cifra de hombres y mujeres estaba discriminada en algunos estudios. Sin embargo, no había profundidad en qué pasaba en el caso de las mujeres. También identificábamos que había muchos síntomas específicos que no necesariamente tenían que ser clínicos, pero que sí referían cierto malestar. Y en este estudio que tenemos acá, el de Alarcón y Lazo y Cabello, de 2022, identificábamos que en la mayoría de los estudiantes con los que ellos hicieron la investigación, el 100% presentaba algún tipo de malestar emocional. Entonces miren cómo en la salud mental, si bien tenemos unos criterios que son más clínicos, cuando hablamos de malestar emocional, todo lo que nos ha convocado a este congreso también implica abrir un escenario de pensar, bueno, más allá de lo clínico, qué es lo que estamos experimentando en las universidades. Y la presencia de pensamientos intrusivos en el 40% de las personas que estaban relacionados con experiencias traumáticas. Por otro lado, teníamos en cuenta que algunas figuras, como los líderes comunitarios en zonas de postconflicto, presentaban unos niveles de ansiedad muy elevados. Digamos que eso pues, es acorde como en la literatura. Y la prevalencia de insomnio como uno de los síntomas también que reflejan algunas características clínicas. Al respecto del insomnio, se ha identificado también que hay muchos estudios longitudinales de salud mental que refieren que es uno de los primeros síntomas que aparecen. Miren como que el estudiante decir, bueno, yo no dormí bien, o pasé la noche, tuve como dificultades para conciliar el sueño, puede ser un indicador que antecede una situación problemática a futuro. Y un estudio bien interesante, que en el Magdalena el 68% de las mujeres víctimas presentaban síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático. Entonces hay como para identificar los elementos clínicos y también los elementos que hacen parte de la parte emocional, pero que no necesariamente son clínicos. En este orden de ideas, uno de los principales síntomas que tenemos serían aislamiento, soledad, dificultad para establecer las redes de apoyo, que esta palabra es fundamental, la carga emocional que tienen debido a exigencias también del hogar, lo cual es exclusivamente algo de las mujeres, y que en muchos estudios no se tiene en cuenta este factor del rol de la mujer, ¿verdad?, dentro de la casa.
Y las mujeres universitarias han desarrollado también unos mecanismos de resiliencia tras participar en espacios de apoyo. Entonces aquí encontramos un elemento muy importante que tiene que ver con los retos, pero también con las oportunidades, como los escenarios que tenemos en las universidades pueden ser un espacio para establecer estas redes de apoyo. Seguido a esto, pues encontramos que en la población que ha tenido violencia sexual durante el conflicto ha tenido presencia de flashbacks, pesadillas recurrentes. Diríamos que esto tiene correlación con la parte del estrés postraumático. Y encontramos esta investigación súper interesante donde nos habla de la utilidad de las narrativas digitales para facilitar la expresión emocional y la reconstrucción de identidad de mujeres. Miren que estos es como los elementos más interesantes que encontramos en cuanto a datos. No hay mucha información al respecto, pero digamos que tenemos una buena base para avanzar. Con relación a esto, les quiero contar algunos de los datos que ya son parte del contexto académico en el cual yo me desempeño y tienen relación con la consulta de los síntomas tenemos una prevalencia de síntomas en universitarios y donde encontramos que 7 de cada 10 consultas son realizadas por mujeres, en esta parte de acá, en el lado derecho. Pero acá en el lado izquierdo encontramos cuáles son los niveles de riesgo estos son estudiantes que asisten a consulta psicológica, pero estos son las estudiantes mujeres del proyecto que no asisten a consulta psicológica. Simplemente hacen parte de la actividad como un taller de neuroarte y entonces en ellos identificamos que hay una prevalencia entre nivel medio y nivel alto de síntomas y algo muy llamativo y es que el 34.3% respondió como afirmativo a la pregunta si alguna vez ha intentado acabar con su vida. Entonces estamos hablando de una población que sería normal una asistencia a un taller específico de su actividad. De ahí surge el NeuroLab, que se propone como un laboratorio itinerante de neurociencia donde hemos incluido básicamente la medición neurofisiológica de factores a través de un mapeo cerebral y también instrumentos de tamizaje avalados por la Organización Mundial de la Salud para posterior a esto hacer un análisis y poder desarrollar estrategias de neuroarte, ¿verdad? Y después hacer una post-evaluación para ver qué cambió de esos síntomas iniciales que les mencionamos. Entonces esta es una investigación postdoctoral que se está realizando en la ciudad de Paz. Por acá, los mecanismos neurobiológicos que tienen que ver con el arte se estructuran desde la neurociencia, con un fundamento científico muy amplio, principalmente con los mecanismos de neuroplasticidad, en donde sabemos que el arte permite a las personas integrar nuevas experiencias, modificar su química y generar nuevas conexiones en torno a lo que las personas quieren y la reducción del estrés. Voy a avanzar un poquito en función del tiempo. En cuanto a los retos, pues encontramos que no hay muchas investigaciones con relación a este tema. Específicamente de mi región encontré solo una investigación amplia en la parte de Nariño, y Nariño es una de las zonas más afectadas por el conflicto, por lo tanto es importante la investigación y también los datos que nos presentan, pero también no hay muchas estrategias de implementación. Tenemos muchos datos, ya no sabemos qué hacer con tantos datos de salud mental y que todos nos indican que tenemos que hacer algo. Entonces encontramos que también frente a estos retos está no solo el dato, sino también la intervención desde la innovación que nos permita comprobar, que nos permita acercarnos a mirar qué podemos hacer. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, podemos decir que también sumado a estas dificultades de la población hay muchas prácticas de resiliencia, que las redes de apoyo resultan fundamentales, estos escenarios de teatro, de universidad en donde se hace espacios de compartir, de bienestar, resultan para las mujeres muy favorables, se establecen como las redes de apoyo. Entonces es un llamado también para que las universidades incluyamos más de estos escenarios. Y finalmente por acá las oportunidades, pues poder incrementar el bienestar como los han mencionado, no solo como esta dimensión de actividades, sino que podamos tener datos estadísticos, datos que nos permitan justamente evaluar. Acá en la investigación lo que queremos es tener una correlación entre la sintomatología que me arroja el instrumento de tamizaje más los correlatos neurocognitivos y tener
De hecho, hasta el momento encontramos que en los cuestionarios hay un alto nivel de sintomatología, pero en la parte neurocognitiva no encontramos muchos. Entonces, hay un elemento importante ahí para poder profundizar. Finalmente, agradecer este espacio. El proyecto nuestro se llama Neurolab. Tenemos ahí también la página de nuestro Instagram y la página de mi Instagram, donde compartimos información en torno a este bello proyecto. Agradecerles mucho el espacio y su atención. Jimena ha sido muy rigurosa con el tiempo. Tenemos espacio, entonces tenemos alguna pregunta para Jimena, 2 preguntas para Jimena. Primero, bueno, felicitarte, me parece muy atractiva la propuesta, de hecho me llama mucho la atención. Estoy involucrada también ahora, bueno, estoy aquí también ahondando un poco en mi tesis y me sirve mucho esta información, ya que lo mío también va hacia el lado artístico de la danza. Y mi pregunta es, ¿esta propuesta abarca solo esta etapa universitaria? ¿Se puede adaptar de repente a primera infancia? ¿Hay actividades que puedan enriquecer según el perfil madurativo, ¿no? del niño? Sí, justamente mi primer trabajo de investigación fue la influencia de la música en niños de 8 a 10 años, con quienes resulta perfecto por el proceso de desarrollo madurativo, que están en pleno desarrollo cerebral, pues digamos como esta brecha hasta los 12 años que tenemos para impulsar todos los procesos. Y de ahí he querido llevarlo un poco a este contexto universitario, pero diríamos que teniendo en cuenta el desarrollo de cada etapa y los procesos específicos, se puede hacer una apropiación. Y en la parte del estudio del arte desde la neurociencia, de hecho la neuroestética también lo plantean, hay unas evidencias muy importantes no solo para los que desarrollan, sino también los observadores de arte o los que escuchan música. Entonces digamos que la propuesta de la neurociencia es bastante amplia y adaptable a cualquier población, porque entendemos que el arte es este lenguaje natural que nos permite destrabar algunos procesos emocionales. Entonces sí hay mucha evidencia para poder apropiarlo a los escenarios. Con niños me parece que funciona magnífico, con niños está muy bien desarrollado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Jimena? Jimena, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, entonces continuamos.